Si j'alignais alors toutes ces disciplines qui se définissent par leur activité créatrice, si je les alignais, je dirais bien qu'il y a une limite qui leur est commune. Et la limite qui est commune à toutes ces séries d'inventions, inventions de fonctions, inventions de blocs, durée mouvement, inventions de concepts, etc. La série qui est commune à tout ça, hein, où la limite de tout ça, c'est quoi? C'est l'espace-temps. Si bien que si toutes les disciplines communiquent, ensemble, à savoir la constitution des espaces-temps. During the voyages, decade long. Centaur propulsion ready. Roger. Environmental control ready. Roger. Gigantic Jupiter, ring Saturn, several moons of both planets, and Au-dessus possibly des here. étangs, au-dessus des vallées, des The twin montagnes, des bois, spacecraft des will be nuages, making des measurements mers, and taking close par-delà le up soleil, par-delà les returning éclairs, information to Earth that par-delà les suggests life confins from des the origin sphères and early étoilées. history of the solar system Mon and our own esprit, planet Earth. tu te meus avec Voyager agilité. 2 set a new speed record comme un for a bon nageur spacecraft qui se from pâle Earth dans toward the outer planets with a velocity of 32,325 miles per hour. मैं अपने मुल्क की जानिब से Voyager 1 will set still another दोस्त speed जो record खला for में a बसते planetary हैं hot rod. उनके लिए Its दोस्ती velocity और in खैर interplanetary फगाली injection का will be पैगाम पेश करता हूँ 32,481 miles per hour. हमारी दिली ख्वाहिश है कि सारी दुनिया में Este no es un film sobre un hombre. No es un film sobre esa tenue persistencia llamada vida, ni sobre esa aún más tenue huella a la que llamamos sus actos. No es un homenaje ni un retrato. Este es un film sobre la luz. No toda la luz, sino una específica luz de una mañana durante el invierno de 1942. Un niño viaja por primera vez en tren, o al menos esa es la construcción de su recuerdo. El tren cruza el desierto, el caserío bajo de adobes, el desierto. La luz inunda el interior del vagón. Miles de millones de fotones atraviesan el espacio, reflejándose, dispersándose en ondas como una marea. El tren, el niño, la luz. C'est en 1959 que Jules Leparc entreprend ses premières expériences avec la lumière électrique. No fue un día que me desperté y dije a partir de hoy voy a hacer obra con luz. À la croisée de l'espace et du temps, du mouvement et de la lumière. De donde uno viene, uno es. Nací en Mendoza. Cuando fui a Buenos Aires, yo venía de ahí. Cuando vine de Buenos Aires a París, venía de ahí. Toda la conformación mía estaba hecha en esos años vividos en Argentina. I wish to extend greetings and friendly wishes to all who may encounter this Voyager and receive this message. mensaje de paz y felicidad. Si el futuro prepare la Elke stuurt zijn groeten de ruimte in aan boord van de Voyager en hoopt dat deze boodschap en good luck bendición divina. La primera luz que captaron los ojos de Leparc, la de la primavera de 1928 en Mendoza. Puede que haya jugado en esos grandes galpones donde dormían los trenes en reparación y haya visto cómo despertaban los vagones al costado de los rieles. Su padre era un trabajador ferroviario. Él, segundo hijo de una familia obrera, conoció al mismo tiempo el sol del oeste sobre el caserío, las estrellas del sur y el sonido de las máquinas que llevaban pasajeros a destinos lejanos, más allá de la pampa y de la cordillera. De acuerdo a la teoría cuántica, la luz está formada por partículas elementales, los fotones. Son estables y no pueden desintegrarse. En términos de luz, la precisa modulación de aquella mañana viaja a través del espacio
posiblemente hasta el fin del universo. That answered one of the most mysterious questions which people had been bothering about previously. How was it that an atom could have any stability? Why didn't the electrons all fall into the central nucleus, emitting their energy in the form of radiation? Bohr said that this radiation process just didn't take place. You have to neglect that part of the force in the motion of the electrons. And then you had a possibility of stable orbits. And further, the stable orbits have to be subjected to certain quantum conditions, certain new conditions quite foreign to anything which we have in classical mechanics. ¿Dónde estamos? O, reformulando la pregunta, ¿qué es lo que nos rodea? No en un sentido existencial o filosófico, sino material. Alguien, el señor J, digamos, viaja en tren. Su trayectoria y su destino son cálculos, o por ahora, probabilidades en un evento. Pero su espacio está en constante cambio. En él intervienen elementos, millones de ellos, que conforman ese entorno a cada instante. Cada instante incluso, el tiempo, se define por la modulación de esos elementos que nunca estarán en reposo. El señor J, con su natural vaguedad, llama a eso la luz que entra por la ventanilla. À la croisée de l'espace et du temps, du mouvement et de la lumière, sous l'aspect immédiatement familier du bricolage, d'un jeu ou d'une simple curiosité optique, l'art tout à coup, avec une apparente facilité désarmante, échappe à toutes les catégories esthétiques répertoriées pour que commencent les années-lumière de Le Parc. Une des plus belles aventures qu'un artiste ait entreprise avec la lumière. Particles coming from the sun. And do they follow the magnetic field lines as the plasma wave does, or is it a different kind of radiation from the sun? Is it a straight line, or is it flow by like this? According to which an electron moving in an atom is subject to the ordinary classical laws. Ahí en Palmira, con el paisaje, que era el Palmuera, es un pueblito chiquito que había una sola calle asfaltada, que era el Carril Nacional, otra calle de tierra. Habían casas que no tenían agua, y todo, no habían desagüe, muchas casas, pero detrás de la casa que nosotros vivíamos habían viñedos interminables. Palmira era por entonces uno de los grandes centros ferroviarios de Argentina. En sus legendarios talleres se armaban y reparaban las criaturas de metal que vería pasar arrojando destellos. Il y a une géomusique, il y a une géophilosophie, je veux dire, c'est des pays profonds. C'est plus mes pays, oui. D'un gigantesque mouvement de forme et de couleur s'étendant à l'infini. Ahí de la casa había una puertita, uno subía un poco y estaba la vía del tren. Y a veces mi papá, cuando hacía maniobra, se paraba ahí cerca y venía a buscarnos y nos subíamos a la locomotiva. Locomotiva que hacía maniobras en un lugar no muy grande, entonces podíamos dar una vueltita con el tren y volver y nos dejaba. A exalter celui du spectateur qui devient co-responsable de l'œuvre. Celle-ci est désormais le terrain d'élection d'un dialogue où peuvent enfin se satisfaire nos désirs refoulés d'expression. Avant d'être une réussite esthétique. Desde que nací hasta los 5 años, por ahí que uno empieza a ir a la escuela primaria. El reino mío era la casa con mi mamá y mis hermanos, y ahí te inventaba todo, y los juegos, y esto y lo otro. Y un día me dijeron, me pusieron un guardapolvo y me dijeron, tenés que ir a este lugar que no, era completamente extraño. Y
Y aunque era chico, tenía que ir solo. Pero los primeros días, en vez de ir solo, tenía una carpetita donde tenía los papeles, los cuadernos, los lápices. Lo escondía en el jardincito que había en la casa y me iba a caminar por las calles solo. 3 o 4 días hasta que se dieron cuenta. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps 4 or 5 times more, perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet it all seems limitless. Una escuela del barrio, que eran muchos chicos pobres, tal vez más pobres que yo, en esa época. Mi papá era pobre, pero tenía un trabajo permanente en el ferrocarril. Hay un puente muy grande y esos puentes tienen estructura de hierros y hay 2 vías. Entonces el juego nuestro era caminar por el medio de las vías rápido, llegar al otro lugar y bajarnos antes de que llegara ningún tren. Porque si no, los trenes pasaban por ahí a mucha velocidad y el espacio para protegerse te podía caer al río. First light was seen to behave, it would appear to behave very much like a rain of particles, of corpuscles, like rain. Bullets from a gun, same idea. Then with further research, it was clear that it was not right, but the light actually behaved like waves, like water waves, for instance. And then in the 20th century, on further research, it appeared that light actually behaved in many ways again like particles. In the question of how the things really behave, the waves or particles or waves, because everything looked like both. Now this growing confusion was resolved in 1925 or 26 with the advent of the correct equations for quantum mechanics. They behave in a way that is like nothing that you have ever seen before. Ver la luz es, de alguna manera, definirla, medirla e interpretarla. Arduas y difíciles teorías, no menos fascinantes paradojas, explican o transmiten esos experimentos con la energía. Por cierto, de esto se trata todo. Comencemos diciendo que el tren que el señor J observa, el horizonte, los árboles, las calles, la superficie del ladrillo, las personas y cada gota de lluvia son destellos de energía. El universo entero es una manifestación de la energía electromagnética. Sí, me hacían dibujar en el pizarrón la escarapela o la cara de San Martín en Mendoza, la Manuel Belgrano. Trataba de hacer lo mejor que podía, pero era el mejor de la clase, o a lo mejor, no sé si el mejor de toda la escuela para dibujar, porque si me lo pedía se habrían dado cuenta a lo mejor. También lo que me gustaba menos es tener que dar examen, que te aplazan, que no te aprueban, que no sabes bien, que tenés que repetir, aprender, estar obligado a lo mejor de responder a cosas de manera mecánica. Pero de todas maneras terminé la escuela primaria, ahí en Palmira. A los 13 años empezó a trabajar como canillita, como aprendiz de bicicletero y como empaquetador de frutas.
momento mi papá me compró una bicicleta y con eso era una maravilla porque podía ir por todos lados con el zoilo. Entonces en el verano a lo mejor iba a repartir diarios o a lo mejor trabajaba en una fábrica que hacían cajas de madera para la fruta, que había mucha fruta por ahí. Pequeños trabajos, también trabajaba en una, que me gustaba mucho, un taller de arreglos de bicicleta. Como yo tenía mi propia bicicleta, así aprendía cómo había que repararla y al mismo tiempo me darían algunas moneditas o algo. Eso era sobre todo en el verano. A los 14 se subió a un tren con su madre y sus hermanos rumbo a Buenos Aires. Ese movimiento traza un mapa que nos lleva hasta Cajón, en las afueras de París, donde hoy tiene su atelier. En aquella época, cuando llegabas a Buenos Aires, es algo que te abruma porque con un acento que no la gente te hace burla, porque con el acento de Mendoza enseguida te imitan. Se imitaba, pero a mí no me molestaba mucho. No tenía obsesión de imitar el acento porteño. Sí, poco a poco se fue pegando, pero nunca quedó porteño 100%. El acento. A lo mejor me quedó un poquito de Mendoza y a lo mejor mezclado con un poquito de francés y ya. Trabajó siempre, mientras cursaba de noche en Bellas Artes, manipulando cueros, libros y metales. Es lógico que militara en los movimientos estudiantiles. Investigó las vanguardias en sus turnos de conserje. Entonces estas preocupaciones me las traje en el barco, que la travesía desde Buenos Aires a París, que duró un mes, en el cual fui haciendo pequeños dibujos, pequeñas cosas, de manera más libre, en otros casos un poquito más ordenada, en busca de algo que no sabía qué es lo que era. A major objective of Voyager 1 is to fly close to the Galilean satellite Io, passing through a region known as the flux tube, where Io blocks the flow of charged particles along the magnetic field lines of Jupiter. Leparc estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires, hasta sus primeros años en París, donde fundó el GRAB, Grupo de Investigación de Arte Visual, con el que llevó a cabo experiencias revolucionarias con el color, los efectos de la luz, el movimiento y el juego junto al espectador. Porque eso se propuso el GRAB, acercar sin filtro el arte a las personas, generar una nueva relación entre obra y público, sacar el arte del museo y habitarlo en la esfera más auténtica y vital del juego. Porque el juego tiene un sentido político. Una obra no está lograda en el mundo Leparc sin una implicación política del cuerpo. The count now stands at T-minus 12 minutes, 9 seconds and counting. All continues to go well at this time. This is Voyager Launch Control. This is Voyager Launch Control. The count now stands at T-minus 10 minutes. El trabajo nuestro es ver de qué manera, muy poco a poco, podían obtenerse una relación con el que mira, que nosotros empezamos a considerar que era muy capaz y que podía, con sus facultades normales de cualquier persona, establecer una relación con propuesta muy simple. Que esa relación era mucho más importante que estar sometido a dictar de la moda o a dictar de los conocedores del arte. Liberar al espectador de las inhibiciones que provoca el arte con su supuesta categoría de cosa superior y desarrollar en él la capacidad de acción y de reacción. Sin embargo, las cosas ocurren solo en determinados momentos. Radiación, la única constante conocida para el Sr. J en el universo. No importa la cantidad de su energía, la luz se traslada en el espacio vacío a la misma velocidad.
siempre a la misma velocidad, siempre en movimiento. La materia colapsa, se enfría. La luz no. Viaja en el vacío hasta el fin de los tiempos. This is Voyager Launch Control with T plus 6. They're out at the moment. And they're back in. Synchronizer's locked up here now. It's been flicking around, now it's locked up. Roger, very good. 7 minutes now to Voyager separation. TCCCS. Go ahead. The data says we have an event count of 14, which would be the event just before, event count before the 3 alpha. Quel est le rapport de l'œuvre d'art avec la communication? Aucun. Aucun. L'œuvre d'art n'est pas un instrument de communication. L'œuvre d'art n'a rien à faire avec la communication. L'œuvre d'art ne contient strictement pas la moindre information. En revanche, il y a une affinité fondamentale entre l'œuvre d'art et l'acte de résistance. El Mayo francés lo encuentra en París. Le Parc, que ya había ganado el Gran Premio en la Bienal de Venecia, fue expulsado de Francia por hacer afiches para apoyar las protestas de los obreros de Renault. Nosotros somos el poder, decía uno de los afiches que tenía en su auto, cargado con panfletos de apoyo a los obreros que resistían al desalojo de la policía. Pero un control lo paró, cortó su ruta y le iniciaron un proceso que lo mantuvo fuera de Francia, lejos de su familia, durante 6 meses. Pero la máquina Le Parc no se detenía fácilmente. Realizó acciones con 2 brigadas antifascistas. Una estaba formada por artistas chilenos que emigraron tras el golpe de Pinochet. Juntos denunciaron la dictadura y pintaron murales en París, Venecia y Atenas, entre otros sitios. Al poco tiempo, activó con otra brigada acciones que cuestionaban el medio cultural y el funcionamiento de las instituciones. Pero eso es lo que me dio a entender toda esa lucha y esas imágenes, es la necesidad profunda de luchar, aunque uno es un artista que puede estar más o menos confortable en su taller o en su casa, de saber cómo defender causas, cómo defender no solamente causas, porque muchas luchas no eran necesariamente causas, es una ideología de libertad y una ideología de mundo mejor. Y con el colectivo Denuncia realizó la obra La Tortura, para denunciar las atrocidades de las dictaduras militares de América Latina. Ahí entendí, porque pregunté qué eran esos cuervos en esa situación
sufriendo tortura, me acuerdo perfectamente que pregunté tanto a mi padre como a los otros participantes. Y creo que ellos estaban muy intrigados de saber qué podía entender un niño de mi edad de esta situación tan terrible que estaba pasando en América Latina. Bueno, ahí en Mendoza había un gobierno muy conservador cuando yo era niño. Muy conservador y había a veces manifestaciones de huelga y había a veces medidas del gobierno que resonaban en mí por las conversaciones que yo escuchaba de mi papá con sus amigos ferroviarios. Seul l'acte de résistance résiste à la mort, soit sous la forme d'une œuvre d'art, soit sous la forme d'une lutte des hommes. Et quel rapport y a-t-il entre la lutte des hommes et l'œuvre d'art? Le rapport le plus étroit, pour moi le plus mystérieux. Vous savez, le peuple manque. Le peuple manque, mais en même temps il manque pas. Hace 91 años que Le Parc viaja en el tiempo a 60 segundos por minuto. Hace 91 años que Le Parc viaja en el espacio a 630 kilómetros por segundo. A los 91 años, el explorador de la luz y del movimiento sigue creando mundos lumínicos deslumbrantes con mecanismos simples. Sus obras detonan estímulos sensibles, visuales, racionales, estéticos, que nos llevan a otra dimensión. ¿Por qué esta luz? Bueno, en realidad la pregunta que nos importa es, ¿qué es la luz? O al menos, esa es la pregunta que el niño recuerda haber pensado muchos años después de esa mañana. Y soñaba a lo mejor que mirando hacia el este, que lejos habría Buenos Aires, hacía imaginar que había en algún lugar una gran ciudad de donde salía el sol, que era Buenos Aires. Y tal vez podía haber imaginado, pero mucho menos que después de Buenos Aires estaba el mar. Y después del mar otro mundo. El tren, el niño, el desierto. Some people have said, and it's true, for instance, in the case of Maxwell's equations and other equations, never mind the philosophy, never mind anything of this kind, just guess the equations. The problem is only to compute their answers so that they agree with experiment, and is not necessary to have a philosophy or argue or words about the equation. That's true, in a sense, yes and no.
It's good in the sense you maybe, if you only guess the equation, you're not prejudicing yourself and you'll guess better. On the other hand, maybe the philosophy helps you to guess. It's very hard to say. Todo lo que Julio Leparc ha visto, incluido lo que vio esa mañana de 1942 en Palmira, sigue viajando a través de la galaxia, en modulaciones de pequeñas partículas llamadas fotones, es decir, la luz. No hubo algo que vino de afuera a transformarme, sino que fue como una ampliación de esas cualidades o de esas facultades que ya había desarrollado en mi calidad de niño en Mendoza. Entonces me di cuenta también que en realidad eso era lo que me gustaba, que en vez de ser juguete se había transformado en dibujo un poco más serio, pero era como una continuación. ¿Y qué tal el viaje? Là, elles sont. Ici, elles sont restées. D'ici, je les ai emportées, elles m'accompagnent toujours. Ces années intenses de mon enfance. Ici, tant de choses. Les raisins, les petits canaux, Don Chicho les